el año 1487, Bartolomé Díaz fue el primer europeo en alcanzar el punto más austral de África. El 6 de abril de 1652 se estableció un puesto de habitual allanamiento en el Cabo de Buena Esperanza para la Compañía Neerlandesa en el continente africano, para así poder establecer a los barcos de alimentos, agua y atención para los marineros. De esta manera, Sudáfrica se convirtió en una sociedad dividida en grupos claramente definidos desiguales ante la ley. Los empleados de la compañía y los granjeros blancos establecieron un predominio defendido por la ley y reforzado por la libre inmigración. Así, de esta manera, los blancos mantendrían su predominio por más de 3 siglos y medio, pese a varios intentos de emancipación. Gran Bretaña ocupó el área del Cabo de Buena Esperanza en el año 1797 durante la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa. Debido a la presión de las sociedades abolicionistas de Gran Bretaña, el Parlamento británico primero decidió frenar su comercio de esclavos en el año 1806, para posteriormente abolir definitivamente la esclavitud en todas sus colonias en el año 1833. Luego de 4 años se creó la Unión Sudafricana a partir de la Colonia del Cabo, la Colonia de Natal y las repúblicas del Estado Libre de Orange y del Transvaal. En el año 1934, el Partido Sudafricano y los partidos nacionales se fusionaron para formar el Partido Unificado, que buscaba la reconciliación entre los africanos y los blancos angloparlantes. Pero lastimosamente se incidió en el año 1939 a raíz de la decisión sobre la entrada del país de la Segunda Guerra Mundial como aliado del Reino Unido. En el siglo XIV, los exploradores europeos llegaron a Sudáfrica. A través de intercambios con algunos jefes locales, los europeos fueron capaces de capturar millones de africanos y exportarlos a diferentes partes del mundo, en lo que se conoció como esclavitud. Las consecuencias de este proceso de colonización fueron muy variadas, como por ejemplo la pérdida de recursos naturales, la devastación económica, la confusión cultural, la división geopolítica y la subyugación, lo que significa someter o dominar completamente por medio de violencia política a un grupo de personas. La introducción de nuevos métodos de explotación agrícola y de especies animales y vegetales inéditas provocó profundas alteraciones o la absoluta destrucción de los ecosistemas naturales. Debido a la gran demanda de productos que generaban los nuevos colonizadores que querían establecerse en el mercado mundial, se comenzó a sobreexplotar las tierras para la agricultura y poco a poco se volvieron menos fértiles, y los animales fueron cazados excesivamente para su comercio. Las grandes selvas tropicales se vieron sometidas a una intensa deforestación causada por la sobreexplotación de los recursos madereros y la expansión del monocultivo de plantación. Los ríos fueron contaminados con metales pesados como consecuencia de los métodos aplicados a la extracción de metales. El 27 de abril de 1994 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. Por primera vez, los negros, que representan 3/4 partes de la población, votaron, poniendo fin a 3 siglos de gobierno blanco. Sudáfrica conmemoró el 27 de abril de 2019 un cuarto de siglo, es decir, 25 años, desde sus primeras elecciones democráticas. Pero si hay algo que no ha logrado Sudáfrica en 25 años de democracia, es libertad. Si bien gran cantidad de la población tiene una buena calidad de vida, todavía existe una parte de ella que viven en la pobreza, sin alimentos ni un techo para vivir, por lo cual no consideran que son libres. La Sudáfrica actual es una de las naciones más desiguales del mundo, con tasa de pobreza superior al 50% y una corrupción aún muy grande. A pesar de que Sudáfrica es la nación más industrializada del continente, el crecimiento económico se mantiene débil. Se contrajo un 0,8% en 2018 y muchos de los servicios estatales, desde educación hasta la producción de electricidad, son muy deficientes. El desigual reparto de las tierras, mayoritariamente aún en manos blancas, y la elevada tasa del 27% de desempleo son otro de los factores que acrecientan las grietas socioeconómicas del país. Sudáfrica es el mayor contaminador del continente. Esto genera la expulsión de gases contaminados que producen cambios en el clima. Este se está volviendo cada vez más seco, lo cual perjudica a la tierra y a la población, ya que tampoco hay muchas precipitaciones durante el año. Economía, sociedad y ambiente previos al imperialismo. Antes de la llegada de los europeos no hay demasiada información detallada sobre Sudáfrica, pero se tiene en cuenta que su economía era simple. Ellos producían lo que era necesario, mediante actividades de agricultura y ganadería.
En cuanto a lo social, existían unas ciertas élites, predominando estados de origen tribal, donde pequeños territorios eran gobernados por monarquías familiares. El ambiente no estaba nada dañado. Ellos no se habían forzado a dañar la tierra para producir cierta mercadería, ni mucho menos hablar de contaminación. La fauna y la flora autóctonas estaban intactas, aunque obviamente eran utilizadas para consumo de las tribus. Economía, sociedad y ambiente durante el imperialismo. Durante el imperialismo holandés. Holanda era un país próspero en el siglo XVII y exploraron las tierras africanas con el objetivo de establecerse allí, aumentar la producción y ofrecerlos al mercado internacional. Los holandeses no tenían suficientes trabajadores para cultivar las tierras, así que importaron esclavos de otros países como Madagascar, India y sobre todo Indonesia, donde Holanda tenía otra colonia. También agricultores holandeses, quienes cultivaban la tierra y proveían a la compañía holandesa con sus productos. Producían grandes cantidades de frutas, vegetales, trigo y vino y criaban ganado. A fines del siglo XVII, el Cabo de Buena Esperanza era una colonia de poblamiento blanco conflictiva, compleja y atrasada, desde los puntos de vista político, económico, cultural y tecnológico. Además, una sociedad injusta y racialmente estructurada, una economía distorsionada y cambios negativos en el ambiente. Por constituir una pequeña minoría, los primeros colonos fueron unidos entre ellos y agresivos, lo que marcó a toda la cultura boer, que significa colono en neerlandés. Para diferenciarse, los antiguos colonos se llamaban afrikaners. En segundo punto tenemos la etapa durante el imperialismo británico. Los británicos consiguieron el control de Cabo de Buena Esperanza a principios del siglo XIX e impulsaron la difusión del modo de producción capitalista, primero la agricultura y poco después de la industria manufacturera, lo que exigiría la transformación de los esclavos en obreros libres. El principal objetivo de los británicos era asegurar el puerto para controlar las rutas comerciales hacia la India. El descubrimiento de minas de oro y diamantes hizo aumentar el interés de las potencias por la región. El inicio de la industria minera favoreció la transformación de la economía colonial en una estructura industrial, propició la formación de futuros centros urbanos y la llegada de nuevos colonos blancos, lo que acentuó la complejidad social, la jerarquización y exclusión de grupos poblacionales. Holandeses e ingleses se disputaron el gobierno de Sudáfrica durante décadas, las llamadas Guerras de los Boers. Los nuevos procesos económicos y políticos impactaron la naturaleza fuertemente. La gran mayoría de consecuencias ambientales en Sudáfrica son causa del imperialismo. A lo largo de la historia, los países colonizadores han ocupado regiones de todo el mundo con el objetivo de ser más poderosos. Las potencias más ricas buscaban ampliar sus fronteras en territorios lejanos, incluso en otros continentes, con el objetivo de enriquecerse aún más, pero perjudicando al medio ambiente, explotando los yacimientos que iban siendo encontrados como el diamante u oro. Un claro ejemplo es Sudáfrica, un territorio que se encuentra a miles de kilómetros de Europa, pero que ha sido colonizado por varias potencias del viejo continente. Además, en 1891, el economista francés Paul Leroy-Beaulieu defendió ferozmente el colonialismo europeo en África, diciendo: «Este estado del mundo implica para la gente civilizada un derecho de intervención en los asuntos de tribus bárbaras o salvajes». La defensa de Beaulieu llegó en medio de la División Europea de África, cimentada en el Acuerdo de Berlín de 1885. Como ahora hace 5 décadas desde que la mayoría de los movimientos de liberación africanos ganaron la independencia, puede por lo tanto resultar sorprendente leer a un embajador europeo declarar en mayo de 2018 que Níger es ahora la frontera sur de Europa. 3.200 kilómetros al este, los comentarios del embajador recibieron el eco de un agente de la patrulla fronteriza, el teniente Salih Omar, entrevistado por el New York Times, que se refirió a la frontera Sudán-Eritrea como la frontera sur de Europa. Por otro lado, podemos hablar de la gran pérdida de cultura gracias al imperialismo. Este ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores indígenas e implantó los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores. La lengua de los dominadores, especialmente el inglés y el francés, fue impuesta, conduciendo a un fuerte grado de aculturación. La religión cristiana, católica, anglicana o protestante desplazó a los credos preexistentes en muchas zonas de África o bien se fusionó con ellos, dando lugar a creencias de carácter sincrético.